Hay casas que guardan polvo. Y hay casas que guardan voces. No hablo de ecos. No hablo de grabaciones defectuosas. Hablo de voces que no estaban ahí hasta que alguien decide escuchar mejor. Esta historia comenzó con varias cajas de cintas rescatadas de una casa vieja a punto de ser demolida. Cumpleaños. Pruebas de micrófono. Conversaciones domésticas. Nada extraordinario. Hasta que, al limpiar el ruido de fondo, apareció una frase que nadie recordaba haber dicho. No apaguen todavía. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. El expediente llegó a través de una empresa de vaciado y demolición. Entre muebles rotos, vajilla envuelta en diarios viejos y cajas con fotografías húmedas, aparecieron 9 cintas de casete, 2 microcasetes y una grabadora portátil cubierta de polvo. El lote fue entregado a Bruno Salvatierra, restaurador de audio. 38 años. Trabajo preciso. Rutina silenciosa. De esos hombres acostumbrados a rescatar voces ajenas sin hacer demasiadas preguntas. Bruno no tenía relación con la casa. O al menos eso creía. Su tarea era simple: limpiar, digitalizar, clasificar. Lo que no sabía era que algunas grabaciones no esperan ser archivadas. Esperan ser escuchadas correctamente. Las cajas venían marcadas con una dirección parcial y un apellido apenas legible: Varela. Nada más. No había inventario completo. No había listado familiar. Solo objetos domésticos y material sonoro disperso. Algunas cintas tenían etiquetas comunes: cumpleaños de Ana, Navidad, prueba, comedor, lluvia, patio. Otras no tenían nada. Y como suele ocurrir en los expedientes que terminan abriéndose demasiado, la primera anomalía apareció en una de las más ordinarias. Bruno comenzó por una cinta etiquetada como comedor, tarde. El audio estaba deteriorado, con hiss constante y una saturación leve en las frecuencias altas. Lo normal para una cinta doméstica mal conservada. Al principio se oían sonidos comunes: platos moviéndose, una silla arrastrada, una mujer hablando desde lejos, una niña riéndose una vez. Nada fuera de lugar. Pero cuando Bruno aplicó limpieza de ruido y aisló la banda media, apareció una segunda capa. Una voz femenina. Muy baja. Muy cerca del micrófono. No hablaba con el tono casual de alguien en una casa. Hablaba como quien no quiere despertar a alguien: no apaguen todavía. Bruno volvió a escuchar el fragmento 6 veces. Después revisó la cinta desde el inicio. La familia seguía sonando igual. La niña reía donde debía. La silla se movía en el mismo segundo. Pero esa voz no encajaba con ninguna de las distancias del ambiente. No parecía estar en el comedor. No parecía formar parte de la escena. Sonaba demasiado cerca. Como si quien hablara no estuviera en la casa grabada, sino al lado de quien reproduce la cinta. Bruno hizo lo que haría cualquier técnico serio. Pensó en superposición accidental. Regrabación parcial. Defecto de cinta. Problemas magnéticos. Pero ninguna explicación técnica lograba resolver un detalle: la voz no estaba deformada por la cinta. Estaba demasiado viva. Bruno siguió trabajando sobre el mismo archivo. Separó canales. Redujo ruido estructural. Amplificó los márgenes más bajos de la señal. Y entonces apareció algo todavía peor. Después de la frase "no apaguen todavía", se oye a la niña del comedor guardar silencio 2 segundos. Luego pregunta, casi en secreto: ¿ya se despertó? Lo inquietante no era solo la frase. Era que, en la mezcla original, Bruno había asumido que la niña hablaba con un adulto presente en la casa. Pero al aislar el audio, ya no parecía una conversación doméstica. Parecía una respuesta. Como si la niña le hablara a la voz baja, y la voz baja estuviera en otra capa de la habitación. O en otra capa del tiempo. Esa noche, mientras copiaba la segunda cinta,
Bruno escuchó un clic seco a su espalda. No venía de la computadora. Venía de la grabadora portátil hallada en la caja. Estaba sobre una repisa, sin pilas, sin conectar, con la tapa del compartimiento apenas torcida. Bruno se quedó inmóvil mirándola. No se había encendido. No se había movido. Solo había hecho ese sonido mínimo, el mismo clic de un botón de reproducción mal presionado. Se acercó. La tocó. Estaba fría. Y junto a ella, sin que recordara haberla dejado ahí, había una de las cintas sin etiqueta. Bruno colocó la cinta en su jack principal y empezó a digitalizarla. Los primeros 30 segundos eran casi puro ruido. Hiss, golpeteos leves, una vibración de fondo como de electrodoméstico viejo. Después apareció un ambiente, una habitación con ventana abierta, lluvia lejana y alguien respirando cerca del micrófono. No hablaba nadie. Solo esa respiración. Hasta que una voz infantil, distinta a la de la primera cinta, dijo algo en voz muy baja: «Mamá está dormida en la sala». Pausa. Después otra voz, la misma femenina que Bruno ya había oído antes, respondió: «Entonces no hagas ruido». Bruno detuvo la reproducción. No porque hubiera visto algo, porque por primera vez sintió que no estaba restaurando recuerdos. Estaba interrumpiendo una intimidad. Bruno trabajaba mejor de noche. Siempre había sido así. Menos tráfico, menos interferencia, menos mundo. Pero desde la llegada de las cintas, el estudio empezó a adquirir un silencio extraño. No un silencio técnico. Un silencio de casa ocupada por alguien que no quiere llamar la atención. Una noche, mientras exportaba una limpieza, creyó oír pasos en el pasillo de su departamento. No pasos pesados. Pasos domésticos. De alguien descalzo, acostumbrado a no despertar a nadie. Bruno abrió la puerta. No había nada. Volvió al estudio. Y encontró la forma de onda detenida justo en un punto donde no la había dejado. El cursor estaba sobre una frase aún no revisada. Reprodujo el fragmento. La cinta correspondía, según el lote, a una reunión familiar cualquiera. Gente hablando. Cubiertos. Un vaso que cae. Después, por debajo del ruido, apareció la misma voz femenina. No dijo «no apaguen todavía». Esta vez, dijo algo mucho más íntimo. «No le pongas así el mantel». Bruno se quedó quieto. Miró automáticamente su escritorio. Esa misma noche había acomodado un paño protector sobre la mesa de trabajo, doblándolo 2 veces por el costado izquierdo. Era una costumbre extraña suya. Nadie la conocía. Nadie debería haber podido comentarla desde una cinta grabada décadas antes. Bruno decidió hacer una pausa y consultar a una colega, Lucía Funes, especialista en preservación de material sonoro. Le envió los fragmentos restaurados sin contarle toda la historia. Solo le pidió opinión técnica. Lucía respondió 2 horas después con un mensaje corto: «No parece una superposición normal. Hay profundidad de campo acústico, pero la voz no pertenece a la misma escena». Bruno le preguntó si eso podía pasar por deterioro o reutilización parcial. Lucía tardó en responder. Finalmente escribió: «Puede pasar. Pero no así. Lo raro no es que esté esa voz. Lo raro es que parece saber dónde está el micrófono». Ahí Bruno dejó de sentirse técnico. Empezó a sentirse observado. La última cinta del primer día tenía una etiqueta rota. Solo quedaban 3 letras legibles, 1. Bruno la reprodujo sin demasiada expectativa. Los primeros minutos eran ruido ambiente de casa, agua corriendo, una ventana vibrando, una radio lejana. Después se escucha a alguien subir el volumen de un televisor y una mujer decir: «No tan alto, que lo vas a despertar». Luego un silencio. Y por primera vez, sin necesidad de limpiar nada, la voz femenina sonó nítida, demasiado nítida, pegada al centro de la grabación: «Bruno». Bruno retiró los auriculares de golpe. Volvió atrás. Reprodujo otra vez.
La voz seguía ahí. Bruno, por fin. En este punto, el expediente deja de ser el caso de unas cintas viejas. Se convierte en algo más delicado y más peligroso. Una casa a punto de desaparecer. Una familia apenas reconstruible. Voces que no encajan con las escenas grabadas. Y una de ellas, que conoce el nombre del restaurador antes de que él encuentre cualquier vínculo con esa dirección. En el próximo archivo vamos a ir a la casa. Porque si las voces no estaban en la cinta, entonces tal vez nunca estuvieron atrapadas ahí. Tal vez solo estaban esperando una forma de volver a ser oídas. Yo soy el cronista, y esto fue Desde el Umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si una voz saliera de una grabación vieja y dijera tu nombre, ¿seguirías escuchando? Si quieres que abramos el archivo Umbral 020, suscríbete y acompáñame al siguiente umbral.